Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este noveno foro técnico en sanidad vegetal. Esta edición centrada en la agricultura de precisión e inteligencia artificial en la protección de cultivos. Antes de comenzar, queremos dar paso a nuestro anfitrión, a Raúl Compés. Él es el director del Instituto Agronómico del Mediterráneo, para que dé comienzo a la jornada de esta mañana. Señor Compés, cuando quiera. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, bienvenidos. Quiero daros la bienvenida a este foro en calidad de director del CIAM Zaragoza. Permitidme simplemente, para los que no nos conocéis, que os diga que el CIAM es una organización internacional que está formada por 13 países miembros del Mediterráneo. Tenemos nuestra sede en París, tenemos 4 institutos y este de Zaragoza, en el campus de Auladei, es la sede en España. Quiero dar la bienvenida a todos los que habéis venido, en particular al Gobierno de Aragón, por la organización, por contar con nosotros para organizar este magnífico foro. Y deciros, repito, para los que no nos conocéis, que el CIAM se dedica a promover el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios del Mediterráneo. Y lo hacemos formando a especialistas en todas las áreas relacionadas con el ámbito agroalimentario. Para ello realizamos actividades de formación, de educación, investigación, innovación, y en el área de producción vegetal y en el área relacionada con la temática de hoy, pues tenemos 2 másteres que abordan, si no directa e indirectamente, las cuestiones relacionadas también con la sanidad vegetal. Tenemos un máster de olivicultura y helayotecnia, un máster de genética, genómica y mejora vegetal con la Universidad de Lleida. Y estamos trabajando en proyectos de gestión integrada de plagas, de mejora de la innovación en legumbres. Y ahora, estos días, tenemos también una línea de formación continua para profesionales. Estamos haciendo esta semana justamente aquí un curso sobre agricultura 5.0, donde se abordan también una parte de los temas que vais a abordar aquí. Hicimos hace dos meses un curso sobre inteligencia artificial en el sistema agroalimentario. Bien, voy a acabar diciendo simplemente que estamos siempre abiertos a colaborar con el sector público, con el sector privado, con las empresas, con las asociaciones, para participar en cualquiera de nuestras actividades. Y vosotros también podéis contar con nosotros para cualquier acción en materia de educación, de formación, de asistencia técnica, sobre todo que tenga impacto a nivel internacional y que tenga impacto sobre todo en el desarrollo de los países del Mediterráneo, en particular aquellos que tienen más problemas de seguridad alimentaria, utilización eficiente de recursos naturales, agua de suelo y, en general, que tengan un déficit de tecnología o de capacidades para resolver sus problemas. Así que muchas gracias, bienvenidos, y ha sido un placer. Responsable del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal y directora general del Gobierno de Aragón. Bienvenidos y espero que sea una jornada, estoy seguro, muy fructífera. Gracias. Gracias, señor Compés, el director de nuestros anfitriones, el Instituto Agronómico del Mediterráneo. Este foro organizado, noveno foro técnico en sanidad vegetal, organizado por el Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón, que depende de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante toda la jornada se van a llevar a cabo distintas ponencias. También se finalizará con una mesa redonda y, como ustedes perfectamente conocen, centrado en los drones, en inteligencia artificial, en esa agricultura 4.0, agricultura 5.0, en todo lo que en este momento son novedades y que están ya muy presentes en el campo aragonés. Ahora sí, pido que inaugure este noveno foro de sanidad vegetal, este foro técnico en sanidad vegetal, a Etxeber Lanza. Ella es la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Señora Lanza, bienvenida cuando quiera. Hola, buenos días a todos los asistentes. Como directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, es un honor para mí poder inaugurar esta novena edición del Foro de Sanidad Vegetal que ha organizado el Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal. En esta ocasión, la jornada va a llevar por título Agricultura de precisión e inteligencia artificial en la protección de cultivos. En los últimos años, la agricultura de precisión está ocupando muchas horas de ponencias y congresos. Mucho se ha hablado de técnicas como la dosificación variable o el abonado de siembra.
¿Y qué decir de la inteligencia artificial, que en los últimos meses está teniendo un gran boom y que se puede aplicar casi todas las disciplinas: astronomía, arqueología, medicina o recursos humanos? Sin embargo, no se suele explicar la aplicación de esta tecnología a la sanidad vegetal. Este es el motivo por el que se ha organizado esta jornada, en la que se pretende establecer cuál es el estado actual de la aplicación de estas tecnologías al ámbito de la sanidad vegetal y su potencial futuro con realismo y rigor. Hay quien sostiene que la agricultura está en puertas de una nueva revolución. La obtención de datos de alta calidad mediante técnicas de agricultura de precisión y su análisis con inteligencia artificial cambiará la forma de producir los alimentos. Será un camino hacia la automatización mediante sensores, imágenes y decisiones basadas en logaritmos. La detección de plagas no queda aparte de estas previsiones. Con la tecnología se podrá detectar tempranamente plagas o enfermedades, con lo que podremos disminuir el uso de productos. Algo muy necesario en el contexto actual, no solo porque cada vez nos dejan utilizar menos materias activas, sino porque la detección temprana evita pérdidas de producción y gastos de tratamiento. Los modelos predictivos para plagas, que hasta ahora han tenido un uso limitado, pueden desarrollarse mejor si se obtienen muchos datos y son tratados con nuevos modelos de inteligencia artificial. Sin perder la perspectiva, aún estamos lejos de que los campos estén totalmente robotizados y, por tanto, los técnicos de protección de cultivos van a seguir siendo necesarios. Esta jornada nos ha de servir para conocer en qué punto estamos, qué se puede hacer hoy y, en todo caso, conocer las expectativas de futuro. Si me permiten, les voy a explicar someramente lo que se va a tratar durante esta jornada. Antes de meternos en la profundidad de las diferentes ponencias, Carol Sánchez, Javier Nocito e Idoia Serrano, técnicos del CITA, que trabajan estrechamente con el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, nos van a contar los resultados que han obtenido esta campaña en sus ensayos de sanidad vegetal. Tras lo cual, Emilio Gil, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, director de la Unidad de Mecanización Agraria de dicha universidad y persona, además, muy vinculada a las Cinco Villas y a Zaragoza, nos hará una primera ponencia introductoria sobre la protección de cultivos en agricultura de precisión. A continuación, Ana Isabel de Castro, del CSIC, nos hablará sobre el uso de drones para el manejo de cultivos, evidentemente de usos legales. Tras el descanso para el café, Pedro Castro, de la Universidad de Sevilla, explicará cómo se pueden detectar enfermedades de forma precoz con estas tecnologías. Y Joan Bonani, director de la Estación Experimental Agrícola Mas Badía, nos hablará sobre estas tecnologías aplicadas en frutales. Finalizará esta ronda de ponencias técnicas Javier García Ramos, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que trabaja en la Escuela Politécnica de Huesca, para hablarnos de la maquinaria de aplicación de tratamientos fitosanitarios y su relación con la agricultura de precisión. Tras las ponencias, tendremos una mesa redonda sobre la aplicación de estas técnicas en el campo aragonés a día de hoy. Estarán en la mesa José Ramón Acín, empresario agrario de Somontano, puntero en la aplicación de agricultura de precisión, Adrián Jarne, técnico de la bodega Villa Selvero, y Manel Porqueres, de Bayer Crop Science, amplio conocedor de digitalización en agronomía. Esta mesa estará moderada por Ángel Jiménez, exdecano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, profesor de la Universidad de Zaragoza y todavía colaborador en su entusiasmo con el Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, al que vamos a aprovechar para felicitar por su jubilación y agradecer reconocer su trayectoria profesional. Finalmente, como agradecimiento de esta jornada, hay que nombrar a los patrocinadores y organismos, porque con su ayuda nos facilitan muchísimo desarrollar ciertos aspectos de la jornada que de otra manera nos resultaría muy complicado. A los asistentes, porque, según me cuentan, los foros de sanidad vegetal tienen el aforo completo, lo que indica que existe un interés por estas jornadas. Y, por supuesto, a la organización del personal del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, que pese a las complicadas circunstancias que todos sabemos que están teniendo durante este año, han logrado organizar un año más este foro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señora Lanza. Vamos a dar comienzo, como contaba y avanzaba la directora general, a la primera de
las mesas, más que una mesa, la primera de las ponencias que van a tener lugar durante toda la mañana. Esas experiencias en sanidad vegetal que va a ser impartida por los técnicos del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, y del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Quieren centrarse en esta primera parte en 3 cultivos, como son los frutales, también como son los cultivos extensivos y como es también la viña. Y los 3 técnicos que nos van a acompañar, que seguramente muchos de ustedes, prácticamente todos los conocen. Si no los conocen personalmente, seguramente habrán tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones con ellos vía telefónica para llevar a cabo cualquier tipo de consulta. Son Carol Sánchez, que se va a dedicar precisamente a tomar la parte relacionada con los frutales, Javier Nocito, que hablará de cultivos extensivos, y Idoia Serrano, que será la encargada de hablar precisamente del cultivo de la viña. Así que, Carol, Javier, Idoia, cuando quieran, van por el orden que tengan establecido. Javier, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Como bien ha dicho, pues empezamos nosotros, los técnicos de aquí del CITA y del centro, explicando un poco los ensayos que hemos hecho este año. Estos ensayos que vamos a explicar se engloban dentro de los ensayos de la Red Fitosanitaria de Aragón, que junto con los técnicos de las ATRIAS intentamos dar soluciones al sector en unos cultivos muy determinados y con unos productos determinados. Ya hace unos años que surgió la problemática del control de tetraníquidos en maíz, de la araña roja, Tetranechus urticae. Hace ya durante 5 años hicimos un ensayo, que ya lo expusimos aquí hace 3 años, sobre el control biológico. Se vieron los resultados, se vio que funcionaba. Hoy en día hay agricultores que están utilizando el control biológico para el control de la araña roja. Y cuando ya empezamos con ese ensayo fue porque teníamos la abamectina, pero ya intuíamos o se esperaba que la abamectina podía llegar a cancelarse, aparte de las resistencias que ocasiona. Hoy la abamectina está cancelada, no está autorizada, hay autorización excepcional, como veremos ahora, pero seguimos otra vez, hemos retomado el ensayo de la araña roja de su control por los escasos productos que tenemos para su control. Todos conocemos el cultivo del maíz, que es un cultivo de verano, sus temperaturas óptimas entre 8 y 32 grados. Esto es importante porque la araña roja también se va a mover en esas temperaturas. Y en Aragón tenemos este año una superficie cultivada, hemos tenido sobre cerca de 85.000 hectáreas, que en España han sido cerca de 360.000 hectáreas. Aquí vemos la importancia de este cultivo tanto en Aragón como en España. Dentro de las plagas del maíz tenemos una serie de plagas que tradicionalmente las tenemos en Aragón, pero hay alguna pues, que cada año está viendo más. Por ejemplo, lo que son gusanos de alambre, llevamos unos años que está viendo un poco más, el iotis también, y la ácaros, Tetranechus urticae, la araña roja, pues que ya más o menos hace 8 años, entre 5 y 8 años, que es una plaga muy importante en el cultivo porque la afecta seriamente. La araña roja tiene, aquí ven el tamaño, de entre 0,3 y 0,5 milímetros, un color verde, rojizo, pardo. La hembra puede producir entre 80 y 120 huevos y el ciclo de 1 a 2 semanas, con 4 semanas de vida. La temperatura óptima para la araña está por encima de los 30 grados y la humedad relativa por debajo de los 50 grados. ¿Vale? Con esta humedad relativa ya nos da un poco una idea de qué podemos hacer para controlarla. En un riego por aspersión pues podemos regar un poco más, podemos aumentar esa humedad relativa para intentar controlarla un poco. ¿Vale? En el riego a manta será más complicado. Y en condiciones cálidas y secas aumenta la densidad de la población. ¿Vale? La podemos encontrar en el maíz, pero la encontramos en el tomate, en el pepino, en cítricos, en una serie de cultivos.
La araña roja lo que hace es atacar con el aparato bucal las células del parénquima, que hace que fallen los estomas y se limita la respiración de la planta. La podemos encontrar en el envés de la hoja del maíz y las hojas empiezan a tener color amarillento y al final terminan secándose, ocasionando una pérdida de la superficie fotosintética. Aquí vemos los daños que ocasiona la araña, ¿vale? Esto es al principio y poco a poco se va secando la hoja y al final la planta. Teníamos control químico, control biológico. Lo que les he dicho, habíamos hecho ensayos durante 5 años control biológico, lo hacíamos con Ambliseidus, suelta de Ambliseidus, utilizábamos a Anderson y nosotros, también se está utilizando el Californicus y están funcionando, ¿vale? Y por otro lado teníamos la abamectina, que se canceló en el 2023, en agosto del 23 se canceló, y la abamectina, aparte, lo que ocasiona son resistencias, ¿vale? En el año 2024 hubo una autorización excepcional por parte del Ministerio para la utilización de abamectina, fue el año pasado, y fue a 0,5 litros por hectárea, muy por debajo de lo que se usa para controlar la araña. Este año ha habido otra autorización excepcional, en 2025, la dosis ha subido a 1,5 litros y este año hemos tenido esta herramienta para controlarlo. ¿Para el año que viene? No lo sabemos. El Ministerio dirá si autoriza o no autoriza. Los responsables aquí en el departamento o dentro del centro pues creen que no se va a autorizar, pero bueno, será el Ministerio el que lo diga. En primavera vino esto, la autorización excepcional de la abamectina, 3 hojas. En la última hoja explicaba la dosis a 1,5 litros, una aplicación por campaña, solamente se podía aplicar una vez. Esto surgió una duda entre todos los técnicos y la gente del campo, porque había gente que prefería aplicarlo un poco en prevención, ¿vale? Bueno, pero solamente tenemos una aplicación por campaña. Si aplicamos en prevención y después viene la araña y viene con fuerza, no vamos a poder aplicarla otra vez, ¿vale? Era importante, una aplicación por campaña, la dosis, y esta estaba en la tercera hoja. Para leer la tercera hoja, me imagino que se leerían todos ustedes la segunda hoja. Y en la segunda hoja decía que la concesión de esta autorización excepcional está vinculada a la utilización de ensayos del cultivo del maíz. Por lo tanto, se establece como obligación que en aquellas comunidades autónomas en las que durante el año 2025 se haya aplicado productos fitosanitarios formulados a base de abamectina en el cultivo del maíz, realicen ensayos en dicho cultivo de al menos 3 repeticiones por tratamiento, utilizando como mínimo 5 sustancias activas distintas, entre ellas la abamectina y la milbemectina, ¿vale? Dichos ensayos, una vez finalizados, deben ser aportados a esta dirección general antes de acabar el año 2025. Por lo tanto, se autorizó la abamectina con esta condición, de que las comunidades hicieran ensayos con diferentes productos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Junto con los técnicos de las atrías, ya nos pusimos en contacto con ellos, los que más cultivo del maíz tienen, y entre todos pues, organizamos una serie de ensayos para realizar. Buscamos 2 parcelas, en Egea y en Grañén. 2 parcelas, 2 ubicaciones, por si en alguna ubicación no había araña roja o por si pudiera pasar algún problema. En Egea de los Caballeros, en Grañén, parcelas de agricultor, ensayos grandes, ensayos lo más realistas posibles. Y tuvimos 5 productos, como decía la autorización excepcional, más un testigo. Por un lado teníamos los que están obligados, los que estábamos obligados, la bilmectina y la abamectina, a la dosis que nos decían, y después teníamos que buscar 3 productos más. El año pasado ya se hizo un ensayo en Egea de los Caballeros con productos que nos dijeron los técnicos que podrían funcionar y querían que probásemos. Y de esos productos que probamos el año pasado, pues escogimos para este año 3, que fueron los que mejor funcionaron en el control de la araña. Teníamos el nácar, que son sales potásicas de ácidos grasos vegetales, teníamos el amicos, que es una mezcla líquida de micronutrientes, y teníamos el Neoforte Attacker, que es un extracto a base de ortigas. El nácar no está autorizado en maíz, ¿vale? Está en cultivos, en otros cultivos en maíz no, pero deberíamos de probarlo. Lo que hicimos es aplicar en maíz, aplicar en diferentes hojas y en el laboratorio legal, digamos, pues ver si había residuos o no había residuos. En ningún momento hubo ningún residuo. Por lo tanto, ya dijimos que podíamos realizar este ensayo sin tener que destruir la cosecha, ¿vale? Pero solamente para un ensayo. El Neoforte es una sustancia básica y el amicos pues es un fertilizante, digamos, ¿vale?
El agricultor, son 2 parcelas de 25 hectáreas cada una, el agricultor sembró en mayo, cuando sembró lo suyo, y la fecha del tratamiento nuestra fue el 18 de agosto, fue cuando encontramos araña. ¿Qué pasó? Pues que en Ejea de los Caballeros no entró la araña, en Grañén sí. Por lo tanto, nos centramos en el ensayo de Grañén. Aquí tenemos Grañén y Tramaced, pues ahí estaba el ensayo, cerca de Tramaced. Todo esto junto con la cooperativa de el secadero de Grañén, con sus técnicos y con apoyo pues, de técnicos de Sariñena, de la cooperativa Sariñena, técnicos de las atrías de alrededor. Esta tenemos nuestra parcela, una parcela de 25 hectáreas, y en esta zona fue donde nos centramos en nuestro ensayo. Este es el croquis de nuestro ensayo. Usábamos 3 calles de aspersión, 18 metros, y 2 huecos en cada tesis, 36 metros. ¿Vale? De forma aleatoria fuimos distribuyendo los 5 productos más el testigo. ¿Vale? Y se dividieron bien, se hicieron los pasillos, y así quedó nuestro croquis. Desde el mes de julio ya, cuando se intuía, o tradicionalmente cuando en Aragón entra la araña roja, es cuando empezamos a hacer los conteos. Ya durante el día 1 de julio empezamos a hacer los conteos, o empezar a ver si había araña. Y durante el mes de julio no se encontró araña en ninguna de las 2 parcelas. ¿Vale? Y ya pasamos a agosto, y en agosto, lo que digo, solamente se encontró en Grañén y nos centramos en Grañén. Entonces, durante el primer momento se encontró en agosto, se encontró sobre el 15 de agosto las primeras arañas, y ya semanalmente se hacían todos los conteos, hasta que desaparecía la araña, hasta que era 0 número de arañas. El momento que se encontró, tuvimos, o sea, con todas las preguntas que hacía el sector y las veces que llamaban aquí, que se aplica navamectina en prevención, que si no, desde aquí se tomó la decisión que si no veíamos araña, no íbamos a hacer ningún tratamiento. ¿Vale? En el momento en que encontrásemos arañas, haríamos los tratamientos. Sobre el 15 de agosto se encontraron las arañas, y entonces fue cuando hicimos los tratamientos. A partir de ahí se hacía el conteo de 10 plantas por parcela, y hacíamos el número de hojas, o sea, 10 plantas por tesis, ¿vale? El número de hojas con plaga, número de individuos por hoja, y al final lo que hacíamos era también cosechamos y vimos el rendimiento de cada microparcela. Bueno, cada microparcela, que es de 18 por 36. ¿Vale? Jugamos mucho con las temperaturas que se recogían en la zona. Esto es en Grañén. Vemos aquí que sobre el 15 de agosto hay un pico de temperatura. Temperatura máxima nos vamos a 42 grados, la media 29, pero bueno, la máxima 42, que fue cuando apareció la araña. ¿Vale? Después ya vimos que va. Entonces, en ese pico que veíamos que iba subiendo la temperatura, ya dijimos, pues si tiene que aparecer la araña, tiene que aparecer ahora. Y apareció, ¿vale? Entonces, la aparición de la araña se contrasta bien con las temperaturas que hubo en la zona. Y está la humedad, ¿vale? También es verdad que sobre el 15 de agosto hubo un pico menos de humedad, 91% que pone allí, ¿vale? 49 de media. Pues en ese pico de humedad, pico hacia abajo, digamos, es donde apareció la araña roja. Tratamos el 18 de agosto, tratamos con un zancudo, ¿vale? Tratamos bien con un zancudo, 18 metros, calle por calle, un producto, se limpiaba la máquina, otro producto, y la verdad que se realizó lo más real posible, como lo hace un agricultor, ¿vale? A partir de ahí ya se empezaron con los conteos. Y aquí tenemos todos los productos que se han utilizado, desde el testigo hasta el producto número 5. Y esto es la araña roja, semana por semana, lo que íbamos haciendo los conteos en las parcelas. Vemos que empieza, bueno, cuando ya empezó todo, que estaba en torno entre 20 y 30 arañas por planta, se aplicó los productos, y ahí vemos como el producto 1, tratamiento 2 y tratamiento 3 junto al testigo siguen aumentando, y el tratamiento 3, 4 y 5 no aumenta tanto, incluso disminuye, ¿vale? El tratamiento 4 y el 5 son la abamectina y la bilbemectina, que esos vemos que disminuye, pero en ningún momento desaparece la araña. Sigue habiendo arañas vivas, pero mucho menos que el testigo y que los demás productos. Y aquí vemos que como los 2 primeros productos, pues sube. Cuando ya contamos 100, no es fácil contar las arañas, como bien saben. Entonces, cuando ya contamos 100 arañas por hoja, pues decimos 100 arañas, o más de 100, ¿vale? No vamos a contar ni 120, ni 150, ni 200, ya es más de 100. Entonces, vemos cómo estos productos suben hasta 100
o más de 100 y los demás se mantienen en niveles mínimos. Después ya van disminuyendo todos a la vez y al final el 22 de septiembre es cuando ya desaparece la araña y es cero en la parcela. Y ahí ya dejamos de hacer el conteo de la araña, se hace semanalmente. Después, a partir de ahí lo que hacíamos era, lo que hicimos fue recolección, ver las producciones, cómo ha influido el ataque en los diferentes tesis, ¿vale? Una cosechadora comercial de un agricultor, un carro con una báscula de la cooperativa de Ejea de los Caballeros que nos lo proporcionó y aparte ahí pesábamos el remolque con una báscula digital de precisión y entonces cosechábamos cada tesis y pesábamos y así las 3 repeticiones y a partir de ahí a trabajar con los datos. Y estos fueron los rendimientos que obtuvimos, ¿vale? Aquí vemos cómo los rendimientos medios, pues en el tratamiento 3, 4 y 5 han sido los mayores. Aquí tenemos el testigo con una producción de 14.000, de media 14.000, casi 500 kilos, y los 3, 4 y 5 por encima de los 16.000, ¿vale? Y hicimos también análisis estadístico y lo que vimos es que hay diferencias entre el tratamiento 3, 4 y 5, hay diferencias significativas junto con el testigo y respecto al tratamiento 1 y tratamiento 2, ¿vale? Entonces, aquí vemos las producciones que hemos tenido con los diferentes tratamientos. Tratamiento 1 y 2, bueno, pues el tratamiento 1 ha sido muy similar al testigo un poco más y el tratamiento 2 también un poco más similar. Y en estos son kilos por hectárea, ¿vale? Corregidos de humedad, ¿vale? Y aquí tenemos las conclusiones. Y podemos decir que como en años anteriores, en Aragón se han dado los factores para que la plaga de Tranuchis urticae, araña roja, esté presente y afecte a las parcelas de maíz, la cantidad de araña roja en el cultivo de maíz es elevada, llegando a contar más de 100 individuos por hoja de esta plaga en momentos puntuales de su ciclo. En el ensayo, ningún tratamiento controló totalmente a la plaga. El número de arañas contabilizadas por hoja es mucho menos en los tratamientos 3, 4 y 5 respecto al tratamiento 1, 2 y el testigo. Todos los tratamientos han obtenido rendimientos medios por encima del testigo, que registró el promedio más bajo, de 14.487 kilos. Los rendimientos asociados a los promedios más elevados corresponden a los tratamientos 3, 4 y 5, con valores de 16.132, 16.417 y 16.140 kilos hectárea respectivamente. Dichos tratamientos mostraron diferencias significativas respecto al testigo. Y por su parte, los tratamientos 1 y 2 alcanzaron rendimientos intermedios entre los mencionados anteriormente con los valores que aquí pongo, respectivamente. Aunque estos valores fueron numéricamente superiores al tratamiento testigo, no se detectaron diferencias significativas respecto a este. Y como conclusión que no he puesto, pues podríamos decir que se necesita por lo menos otro año más de ensayos, ¿vale? Para tener datos buenos deberíamos tener 5 años de ensayos. Pero sí que es verdad que necesitaríamos otro año por lo menos, porque aquí la araña roja este año entró muy tarde, ¿vale? Entró cuando el cultivo del maíz estaba muy avanzado y cuando el grano estaba bastante ya hecho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si en vez del 15 de agosto la araña entra, como ha entrado otros años, el 20 de julio, pues seguramente le afectará más y veremos más diferencias entre unos productos y el testigo. Aquí si no hemos visto muchas diferencias, yo creo que es porque la araña este año entró más tarde y el cultivo ya estaba muy avanzado. Estos ensayos van a estar en la red, en RedFara, en la web que tienen ustedes, RedFara Info, que se pueden descargar. Ahí va a estar este ensayo con más explicación. Pueden entrar, les invito a que entren. Aquí pueden ver también los informes que sacamos quincenalmente sobre los cultivos. Y nada, muchas gracias al agricultor, técnicos de Atrias, técnicos de empresas que nos proporcionaron los productos y compañeros del Centro de Sanidad, de la Politécnica y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Javier. No tenía que haber subido ya. Como os presentaba a los 3, he pensado... Bueno, pues ya está. Así ahorramos tiempo. Muy bien. Espera.
Buenos días a todos. Yo soy Doya Serrano y voy a presentar el ensayo que hemos hecho para valorar la eficacia de distintos tratamientos antibotritis en viña. Llevábamos unos años de una sequía rabiosa en los que no había apenas afección de la enfermedad y nos habíamos olvidado un poco de los problemas que causaba. Pero llega 2024, en plenas vendimias se pone a llover, no para de llover y los daños por botritis se disparan. De hecho, cuando acabó la campaña, la mayoría de los técnicos coincidían en que el principal problema había sido la botritis. Fue por eso y porque hacía ya años que no se hacía ningún ensayo para probar antibotritis que decidimos hacer un ensayo. Tradicionalmente la estrategia se tiene que basar en tratamientos preventivos, uno o varios en función de la zona y del año, no es lo mismo un año lluvioso que un año seco, y eso en uno o varios de estos momentos. Inicio de floración, fin de floración, perdón, inicio de cuajado. Tiene todo el sentido porque los órganos florales son una vía de penetración de la enfermedad. Las flores además son muy sensibles. Lo que suele ocurrir con esta contaminación en este periodo es que queda latente y cuando da la cara es después de envero. Otro momento es tamaño grano guisante, cerramiento de racimo. Otro momento el inicio de envero. A partir de envero las bayas tienen concentración de azúcar, la concentración de azúcar aumenta, la piel se vuelve mucho más fina, por lo tanto son mucho más susceptibles a la botritis. Y el otro tratamiento se daba en maduración 21 días antes de vendimias, porque normalmente los tratamientos convencionales, los productos convencionales que se utilizaban antibotritis tenían ese plazo de seguridad. Está claro que tienen que usarse de manera preventiva porque una vez que atacan los racimos es muy complicado su control, bueno, y en algunas circunstancias no es que sea complicado, es que es imposible. Además de la merma cuantitativa de la cosecha y una pérdida de kilos evidente, también afecta a la calidad. Diversos autores establecen que con un 5% de la uva con botritis ya se aprecia luego en las cualidades organolépticas del vino. ¿Qué objetivos teníamos con el ensayo? Pues comparar la eficacia de distintos productos, unos convencionales, algunos con un éxito contrastado, digamos, y otros de agricultura ecológica, varios nuevos, y también comparar la eficacia de esos mismos productos en distintos momentos de aplicación. Los compañeros de La Rioja, que tienen una dilatada experiencia en ensayos con botritis, ellos hacen la recomendación: si vas a hacer solo un tratamiento antibotritis, hazlo al inicio de envero. Si vas a hacer dos, añade el de cerramiento de racimo. Son los dos momentos que nosotros hemos elegido para nuestras tesis y además hemos dicho, vamos a ver qué pasa si aplicamos el doble tratamiento. Elegimos una viña de garnacha propensa a la enfermedad, en Tabuenca, en la zona alta de la denominación de origen Campo de Borja, una vendimia tardía. Es una viña de secano en espaldera, como veis en la foto, pero que a pesar de ser secano, si hay agua, si llueve, tiende a retener la humedad. Es, como os digo, una viña propensa. Si os fijáis en la foto, se ve alguna calva, no es tan homogénea como nos hubiera gustado y al final casi tuvimos que utilizar toda la viña porque hay un montón de parcelas elementales. Usamos 7 productos distintos en 3 momentos diferentes, más un testigo, o sea, 22 tesis. Es un ensayo complicado. De cada tesis hicimos 4 repeticiones y cada repetición estaba compuesta por 6 cepas que luego evaluábamos las 4 centrales. En el esquema, en el croquis de abajo de las distintas repeticiones, podéis ver que en la fila 8, por ejemplo, solo pudimos sacar 3 repeticiones, mientras que en la fila 9, que prácticamente, o en la 7, que prácticamente tienen la misma longitud, hay más del doble. ¿Qué ocurre? Pues que entre cepas muertas, faltas, algunas cepas que ya veías que estaban enfermas con alguna afección de madera, brazo muerto, tal, pues al final la distribución, hicimos ahí un poco de encaje de bolillos. ¿Qué productos hemos utilizado? Bueno, pues los 3 primeros, los que están en azul, son convencionales, ciprodinil más fludioxinil, ¿no? Es un clásico, la fenexamida y el flopiran.
Y luego, en ecológicos, el Bacillus amyloliquefaciens, Eugenol geraniol timol, un extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus, de Altramud, y luego un quitosano de origen fúngico, un producto natural 100% derivado de microorganismos, un quitosano de Aspergillus niger. Esta es una sustancia básica. Las dosis hemos usado pues, las recomendadas en registro y el volumen de caldo. En el primer tratamiento, en el de grano guisante cerramiento de racimo que hicimos el 3 de julio, usamos 300 litros, hacíamos el tratamiento con mochila, que no es lo mismo, claro, el gasto es menor que si lo hubiéramos hecho con atomizador. Y el segundo tratamiento, 350 litros. De todos los productos usamos la misma dosis tanto en un tratamiento como en el otro, excepto en la fenexamida, que si se hacía un tratamiento permitía hasta 1,5 kg por hectárea, pero si hacías 2 tratamientos, la dosis máxima de cada tratamiento era 1 kg por hectárea. Las fechas 3 de julio, el 14 de agosto y en el tratamiento doble las mismas fechas, excepto en una tesis que por un problema técnico en vez del 14 la tuvimos que hacer el 19. ¿Qué hicimos después? Pues entre el 8 y el 10 de octubre fuimos a evaluar visualmente los racimos. Entonces clasificamos casi 6.500 racimos, todos los racimos, clasificábamos absolutamente todos los racimos de las 4 cepas evaluables. Tuvimos que quitar alguna cepa pues porque en el transcurso de la campaña había muerto o porque la veías que estaba toda corrida, si no había cosecha no va a haber botrytis ni nada. Entonces, clasificábamos en sanos, 0% de afección, y luego pues, la foto de arriba sería pues, entre el 1 y el 5% de afección y la foto de abajo sería pues, más del 75%. Establecimos 6 categorías con daño y fuimos contando racimos. Antes de pasar a los resultados, hay alguna cosa que hay que aclarar. Hay 3 factores fundamentales que van a determinar el grado de desarrollo de la botrytis. Por un lado, lo susceptible que sea la variedad, sobre todo en cuanto a la estructura de la epidermis y lo compactados que sean sus racimos. Nosotros ya habíamos elegido una variedad sensible. La garnacha tiene una piel muy fina y los racimos compactos. La virulencia de la cepa de botrytis y las condiciones meteorológicas, que es el factor más importante a partir del envero. Por eso, claro, si encontramos que pasado el envero tenemos una piel más fina y llueve, que es lo que pasó en 2024, pues es el periodo de mayor sensibilidad de la enfermedad. Ese gráfico recoge las precipitaciones y las humedades relativas máximas y medias de Tabuenca Pueblo, pero la verdad es que la viña está muy cerca. En agosto, septiembre y hasta que hicimos la evaluación en octubre. Como veis, ha habido varias precipitaciones importantes que han hecho que las humedades relativas se mantengan altas. Y eso, pues a la enfermedad, a la botrytis, le viene fenomenal. Otras cosas que hay que saber. Nosotros cuando fuimos al campo a hacer los tratamientos, en ningún momento observamos ningún síntoma de botrytis. O sea, hasta que no fuimos a evaluar, no habíamos visto botrytis. Tampoco habíamos visto polilla y cuando llegamos allí había una fiesta en tercera generación. Era una barbaridad. ¿Por qué es importante el tema de que haya habido polilla? En muchas cepas veías que claro, la polilla ayuda muchísimo a la botrytis por 3 cosas. Es un insecto vector de dispersión de la enfermedad de las conidias, como podría ser el viento. Por otro lado, al romper los ollejos para entrar en la uva, pues le abre el camino, como podría hacer una granizada que rompe el ollejo, pues tiene una vía de entrada la botrytis directa. Y por otro lado, porque las larvas de Lobesia se les quedan pegados al cuerpo conidias y propágulos de botrytis y cuando entran a alimentarse de un grano, pues lo que van haciendo es esparcir la enfermedad. Vimos algunos racimos con podredumbre ácida y la verdad es que están todos considerados como si fueran botrytis. O sea, es una podredumbre también, una podredumbre que se aprovecha, ¿no? de que ya está la otra para ponerse, pero bueno, aunque no esté desarrollada por botrytis cinerea, sino por otro hongo, nosotros a todos los efectos la hemos considerado también. Los resultados nos hemos fijado en 3 parámetros.
La incidencia, que es el porcentaje de racimos con síntomas, bueno, cuando la veamos, por ser más visual, pues los que no tienen síntomas son los que están sanos. Hemos representado los racimos sanos. Luego, la afección de los racimos enfermos, o sea, centrándonos exclusivamente en los racimos que mostraban síntomas de enfermedad, ver qué grado de ataque había. Y luego la severidad, entendida como intensidad del daño, que viene a combinar un poco los dos anteriores en el sentido de que tenemos en cuenta todos los racimos, sanos y enfermos, y intentamos establecer en cada tesis un porcentaje medio de daño. Empezamos por el porcentaje de racimos sanos. En el eje de las Y, el porcentaje de racimos sanos. En el eje de las X, las distintas tesis. No sé cómo funciona este cacharrillo. Bueno, hasta la 3K, que es la del valor 83, son convencionales, ordenados de menor porcentaje de racimos sanos a mayor. El 3K, el fluopirán, es el que presenta de los convencionales mayor porcentaje de racimos sanos, y el resto, hasta el testigo, son ecológicos. Los tonos de color corresponden, los mismos tonos de color corresponden al mismo producto en distintos momentos. Y la línea azul es la media, el porcentaje medio de racimos sanos de las tesis tratadas. Bueno, pues cuando vemos el gráfico, lo primero que llama la atención es que el testigo no llega al 50% de racimos sanos. O sea, todas las tesis, trates cuando trates y con lo que trates, mejoras mucho esa situación. Por otro lado, lo que vemos también, fijándonos en ecológicos y en convencionales, es que si vemos la línea media, pues las dos tesituras tienen tantos por encima como por debajo, o sea, contribuyen de una manera pareja a esa media. No es que hay unos que destaquen, o los ecológicos destacan más y los convencionales destacan más. Bueno, ¿qué tesis han salido mejor? ¿Hay más porcentaje de racimos sanos? Pues la que mejor ha salido ha sido el Bacillus encerramiento de racimo, seguida por el extracto de las semillas de Altramuz en inicio de maduración, o sea, inicio de envero, perdón. Dos tesis más de ecológicas en cerramiento de racimo, como son el quitosano y el eugenol geraniol timol, y el doble tratamiento de eugenol geraniol timol. Y la siguiente ya es una convencional, que es la que he nombrado antes, el fluopirán. El fluopirán en cerramiento de racimo. Nos olvidamos de los sanos y cogemos los enfermos. Para ver el porcentaje de afección media de los racimos enfermos, eje de las Y, en el eje de las X esta vez hemos diferenciado los momentos. Entonces tenemos más cerca del vértice el tratamiento en cerramiento de racimo, las tesis K, el doble tratamiento en el medio y a la derecha el tratamiento en inicio de envero. Los colores corresponden con la leyenda. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Que el más bajo es el doble tratamiento del eugenol geraniol timol. Y hay dos tratamientos más que también tienen una afección media más baja de racimos enfermos, que son el doble tratamiento ciprodinil fludioxinil y el tratamiento en cerramiento de racimo del quitosano. Por contra, hay unas cuantas tesis en las que tienen valores que no presentan diferencias con el testigo. Son el ciprodinil fludioxinil en cerramiento de racimo. Esta tesis nos tiene un poco desconcertado su comportamiento. La fenexamida al inicio de envero y la fenexamida en doble tratamiento y el Bacillus en doble tratamiento. No entendemos, esto intentaremos con más pruebas ver hacia dónde va, porque no entendemos que el doble tratamiento dábamos por hecho, bueno, no hay que dar nada por hecho, pero pensábamos que tenía que salir el que mejor, ¿no? Y nos tiene un poco desconcertados el hecho de que no haya sido así. La severidad hemos diferenciado en convencionales y ecológicos, porcentaje de daño en el eje de las Y, y luego los productos están ordenados de menor severidad a mayor, se mantiene el tono de los colores, mismo tono, mismo producto en distinto momento.
Y la línea azul es la severidad media de las tesis tratadas. Hoy un 4,8 pues está muy bien porque no hemos llegado al 5%, que es lo que muchos establecen que es como lo admisible. Pues muy bien, el testigo un 10,2. ¿Qué destaca? Pues destaca nuevamente el doble tratamiento eugenol, geraniol, timol. Aquí pensar que cuanto más cerca del cero es mejor, claro. El doble tratamiento es la mejor tesis. Menos porcentaje también de daño presenta el quitosano en encerramiento de racimo, el bacillus en encerramiento de racimo, el eugenol, geraniol, timol encerramiento de racimo y la doble tesis, o sea, el doble tratamiento de ciprodinil más fludioxinil. Conclusiones. Siendo solamente un año, pongo las pinzas porque hay que cogerlas con pinzas, con solamente un año de ensayo. La falta de tratamiento muestra una severidad superior al 10%, o sea que en un año como este, por lo menos en esa parcela es necesario intervenir para poder controlar la botritis. Todas las tesis, independientemente del producto y del momento de aplicación, reducen la incidencia y la severidad de la enfermedad. En cuanto a la incidencia, hay diferencias significativas en el momento de aplicación, o sea, el momento K, el de cerramiento de racimo, presenta más porcentaje de racimos sanos que el momento inicio de envero. La mejor en K, precisamente, en cerramiento de grano guisante cerramiento de racimo, hay más racimos sanos en la tesis del quitosano, el desconcierto del ciprodinil más fludioxinil, que no muestra diferencias con el testigo. Las tesis M, las de inicio de envero, obtienen en general los peores resultados y el doble tratamiento no supone una mejora. La afección media de los racimos enfermos, centrándonos solamente en los racimos enfermos, vemos que hay menores afecciones en el doble tratamiento. La mejor tesis en este caso, el eugenol, geraniol, timol. Pero tampoco los datos parecen justificar el doble tratamiento. Y según la severidad, los mejores resultados obtenidos en la doble tesis, o sea, en el doble tratamiento, eugenol, geraniol, timol. Hay varias tesis de productos ecológicos, varias en cerramiento de racimo, la de quitosano, la del bacillus, la del eugenol, geraniol, timol, que obtienen mejores resultados que la mejor tesis de convencional, que es el doble tratamiento del ciprodinil más fludioxinil. Y la eficacia de los productos ecológicos en la severidad parece depender más del momento de aplicación, mientras que los convencionales se muestran más estables entre los distintos momentos. Entonces, pues continuará. El año que viene habrá que seguir con el ensayo para comprobar si realmente el doble tratamiento no mejora la eficacia, como ha pasado este año, si la protección temprana en el momento de grano guisante cerramiento de racimo es más eficaz que la de inicio de envero y si los productos autorizados en ecológica obtienen unos resultados como los de este año, que han sido similares o incluso superiores a los convencionales. Gracias. Muchas gracias. Terminamos con esta primera parte con Carol Sánchez. Vamos a centrarnos ahora en los frutales. Carol, cuando quieras. Gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, es que prefiero andar un poco por aquí. Yo soy Carol Sánchez, ¿vale?, de la red de frutales. Entonces, bueno, como ya han comentado mis compañeros, estamos diferentes técnicos en diferentes redes y en cada una de las redes hacemos unos ensayos u otros, ¿no?, a lo largo de toda la campaña. Entonces, bueno, en la red de frutales hemos hecho un número bastante elevado de ensayos, pero vamos a centrarnos, vamos a dar unas breves pinceladas de los ensayos de avispilla. Más que nada porque, bueno, la avispilla convencional, pues parece que la tenemos más o menos acotolada con el tema del lambda-cialotrin, pero en ecológico, pues sigue siendo un problema. Vamos a dar también unas breves pinceladas del de Monilia, porque además este año ha sido un año en el cual hemos tenido muchos problemas de enfermedades en conservación de fruta.
Además, el ensayo de Monilia llevamos haciéndolo desde hace muchos años, se llevan probando diferentes tests a lo largo de muchos años, tiene un largo recorrido en la red de frutales. Y bueno, también queríamos comentar un poco los resultados del ensayo de pulgón de melocotonero porque, bueno, pues como han comentado mis compañeros, ¿no? Cada vez se caen más materias activas y esto va a ser un problema en los próximos años. Bien, en todos estos ensayos lo que hemos hecho ha sido conocer la efectividad de las materias activas y ver cómo nos solventan los problemas, porque es lo que nos interesa, saber qué solución podemos dar a técnicos y agricultores. Empezamos con el ensayo de avispilla que os comentaba. Este ensayo se ha realizado en Almonacid de la Sierra, en una parcela pues no muy grande, pero de almendro guara, con un marco de 6×6, pero con bastante afección de avispilla. Se realizaron, como no era muy grande, solamente pudimos hacer 2 repeticiones. Había 2 zonas tratadas y 2 zonas de testigo. ¿Qué empleamos para intentar solventar este problema en ecológico? Pues kaolín. Empleamos kaolín al 95% y realizamos 2 aplicaciones, una el 10 de abril y otra el 21. Ahora comentaremos por qué estas fechas. ¿A qué dosis? Pues a la que indicaba el producto, 50 kilos por hectárea y con el volumen de caldo que normalmente solía utilizar el agricultor, 800 litros por hectárea debido al desarrollo de los almendros. Esta dosis de 50 kilos por hectárea hay que indicar que se hizo de manera que el agricultor pasó por la misma línea de los almendros en un sentido y en el contrario. La intención que tenemos nosotros con este ensayo es que las hembras de avispilla encuentren dificultad para poner los huevos dentro del fruto. Entonces dijimos, bueno, lo que necesitamos entonces ¿qué es? Una cobertura adecuada del fruto. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasando tanto en un sentido como en otro. De ahí que se dieran 2 fases. Se hicieron los 2 tratamientos y posteriormente, ya el 1 de agosto, se procedió a hacer un conteo. Cogimos de cada parcela experimental 25 árboles, que prácticamente era lo que había, y de cada árbol 100 almendras. Se cascaron y se observó y se contabilizó el número de almendras que estaban afectadas por avispilla y aquellas que no. Bueno, ¿qué obtuvimos? Pues como podéis ver, obtuvimos que el testigo tenía un grado de afección de un 48% más o menos frente a la zona tratada que tenía un 32%. La diferencia prácticamente ha sido del 15% únicamente. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Cuando os decía los momentos de tratamiento, desde el centro se lleva un control de la avispilla del momento en el que comienzan a salir estos insectos y a lo largo de todo su ciclo. En el caso de Almonacid de la Sierra y debido a su altitud, porque se mandaron desde el centro diferentes avisos, el aviso de comienzo de tratamientos se dio el 9 de abril, que fue cuando comenzaron a salir las hembras, ¿vale? Cuando ya se empezó a ver que podía haber un movimiento y que podía haber pues bueno, un acoplamiento y una oviposición. Entonces, por eso, el día 10 se hizo un tratamiento. ¿Pero qué sucedió este año? Que ha sido un año de muchísimas precipitaciones. Si os dais cuenta, después del día 10, en los litros caídos, ¿vale? Fueron 34,26 en la zona de Almonacid. Estas son las fechas, o sea, son las cifras de precipitación de la red, bueno, de SIAR, de la estación climática de Almonacid. Claro, ¿qué ocurre? El kaolín no deja de ser una arcilla y la arcilla se lava, con lo cual la efectividad del producto también se ve mermada por las precipitaciones que suceden. Posteriormente, si os dais cuenta, las fechas 18 y 19 también cayeron unos 5 litros y el 21 se volvió a tratar. La longitud más o menos del ciclo en esta zona fue, pues como veis, desde el 9 más o menos hasta final de mes. Entonces, claro, el agricultor solamente pudo tratar 2 veces. Quizá, si se hubieran tratado más, si hubiera habido un hueco en el que poder evitar ese lavado y ese recubrimiento se hubiera hecho con mayor efectividad, quizá pues los resultados hubieran sido mejores. Como conclusiones, ya os digo, breves pinceladas, simplemente que se aprecia una baja efectividad, únicamente de un 15% de diferencia entre testigo y zona tratada, y que quizá el aumento de tratamientos con condiciones climáticas desfavorables pues puedan mejorarla. No lo sé, será, como han comentado mis compañeros también, pues quizá objeto de estudio en años posteriores. Porque, como os comento, el tema de la avispilla es un problema en ecológico, en plantaciones de almendro ecológico.
Bueno, esto en cuanto a la avispilla. En cuanto a Monilia, normalmente dentro de la red de frutales hacemos 2 ensayos, uno en la zona del Bajo Cinca y otro en la zona de Valdejalón. Os voy a enseñar principalmente los datos de la zona de Valdejalón, aunque luego veremos otras breves pinceladas de la zona del Bajo Cinca. Y aquí, bueno, empleamos la misma parcela en la que sabemos que tenemos afección de Monilia todos los años, ¿no? Es sobre un melocotón Sweet Henry y se hicieron 4 repeticiones. Se emplearon 7 tesis con 4 repeticiones en cada una de las tesis. Los productos autorizados son estos, bueno, autorizados, los que utilizamos para las tesis son estas. Ahora los veremos en las diferentes tesis que se emplearon y, como podéis observar, se utilizaron principalmente al máximo de dosis que permite el registro. Para bajar siempre hay tiempo. Se realizaron 3 tratamientos. Normalmente en los ensayos de Monilia lo que hacemos es hacer un tratamiento 15 días antes de la cosecha y otro tratamiento a una semana de cosecha. Esta variedad históricamente siempre la hemos recogido para la Virgen, para el 15 de agosto. Pero este año pues, se alargó el tema y se fueron recogidos al final el 23, creo. Entonces, bueno, empezamos como si se recogieran el 15 de agosto y por eso se hicieron los 3 tratamientos que veis aquí. La primera tesis fue mediante mefentrifluconazol, la segunda Mandestrobin, la tercera Piraclostrobin más foscalida. En la 4 probamos el extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce. En la 5 se emplearon en los 2 primeros tratamientos la boscalida y el Piraclostrobin y en un posterior, más cerca a una semana de recolección, el de Saccharomyces cerevisiae junto con lecitina de soja como mojante. Y ya en los 2 últimos, uno de fluopiram y el testigo. Bien, la recolección no fue el 23, fue el 25. Se hizo un conteo en recolección en el cual se evaluó la cantidad de Monilia que se tenían en 250 frutos de cada una de las parcelas experimentales, 1000 en cada una de las tesis, se contabilizaron y posteriormente de esos 1000 frutos se tomaron 144, 36 frutos por parcela experimental, que se llevaron a conservación. Estos frutos pasaron una semana en las cámaras y después se dejaron a una temperatura ambiente entre 21 y 25 grados para ver cómo iban evolucionando a lo largo del tiempo. Se hicieron controles prácticamente semanales hasta el 15 de septiembre. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, pues lo que se pudo ver es que frente a un testigo que presentó un 51,4% de frutos afectados, el que mejor resultado nos dio fue el fluopiram. Además, se observan diferencias significativas cuando se hace el análisis estadístico, pero tampoco es desdeñable cómo funcionaron los 3 primeros productos, el mefentrifluconazol, el Mandestrobin y el Piraclostrobin más foscalida. Como podéis ver, también tuvieron porcentajes mucho más bajos que el testigo. Si observamos la breve pincelada que os comento del ensayo que se llevó a cabo en las mismas condiciones, con las mismas materias activas en Fraga, veis que los resultados son los mismos, se repiten. Se puede observar cómo la materia activa que nos dio mejores resultados fue el fluopiram y que las otras 3 materias activas que hemos comentado también nos dieron buenos resultados en este caso. Bueno, pues lo que hablamos, las tesis que mejores resultados han presentado ha sido en primer lugar el fluopiram, seguida de la boscalida y el Piraclostrobin, Mandestrobin y mefentrifluconazol. Sin embargo, una vez realizado el análisis estadístico, podemos ver que tan solo las tesis a base de fluopiram y de boscalida más Piraclostrobin nos han presentado diferencias significativas. Como os comentaba en un primer momento, este ensayo lo llevamos realizando durante muchos años. Aquí solamente plasmo del 20 al 25, pero ya antes del 18 se seguían haciendo ensayos, ya se empezaron a hacer ensayos de Monilia. En todos estos ensayos que llevamos realizados, hay que destacar que siempre entre los 3 primeros que mejores resultados nos han dado, se cuela el fluopiram. Entonces, digamos que es la materia activa que hasta el momento podemos decir que funciona, vamos, fehacientemente. Y ya, para terminar, el Mythus persicae melocotonero. Cogimos una parcela en Almonacid de la Sierra con melocotón calante a 5×3 y realizamos, como en el caso anterior, 7 tesis con 4 repeticiones cada una de ellas. Se emplearon
productos, ¿vale? Los que están aquí, también lo que hablamos, las dosis normalmente siempre vamos a lo máximo que se pueda y empleamos dos productos que no son fitosanitarios y uno que se autorizará próximamente. Las tesis quedaban así: acetamiprid más aceite de parafina. Se realizaron 2 tratamientos, el 28 del 2 y el 8 del 4, ahora los veremos por separado. Acetamiprid más aceite de parafina, como decía en la primera tesis. En la segunda tesis se empleó dimpropiridad con aceite de parafina, pero después de hablar con la casa comercial nos indicaron que era mejor que no fuera con mojante, entonces en el segundo tratamiento lo hicimos únicamente aplicándolo solo. La tesis 3 estaba formada a base de flónicamid y aceite de parafina, la 4 era el testigo, pero tras los conteos que realizamos después del primer tratamiento, del tratamiento de febrero, vimos que se nos iba. Los agricultores nos dejan las parcelas, tampoco es cuestión de que acabe aquello lleno de pulgón para hacer un ensayo, porque luego a ver cómo puedes cerrar eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar bajar esa población que tenemos, que luego veréis, empleando acetamiprid y sales potásicas de ácidos grasos. La tesis siguiente, la 5, fue ácido algínico, nos indicaron que funcionaba, o sea, fue por recomendación también, dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. Y la 6, flónicamid con aminoácidos, y la 7, flónicamid con sales potásicas de ácidos grasos. En todas ellas se emplearon un volumen de caldo de 1000 litros. Todos estos ensayos los realizamos nosotros con mochila, pero el de avispilla no, ¿vale? El de avispilla lo hizo el agricultor con el atomizador. Bueno, estas son las fechas en las que se realizaron los tratamientos y los conteos. Aquí podéis ver, vamos a dividir el ensayo en 2, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos un tratamiento realizado el 28 de febrero, el ensayo prefloración, cuando tenemos el estado de botón rosa, ¿de acuerdo? Y se realizaron 2 conteos de flores el 20 y el 25 de marzo, que fue cuando ya teníamos suficiente cantidad de flor abierta para poder ir abriéndolas todas y ver la cantidad de flores que tenían un pulgón o varios dentro. Se vieron unos 110 flores por parcela experimental. Y luego, como ya teníamos brotes desarrollados, el 7 de abril hicimos aquí un conteo de brotes. Con estos resultados os comentaré, o sea, con estos tratamientos y estos conteos, ahora os comentaré los resultados. Y otros resultados que también os voy a comentar posteriormente son los realizados con este tratamiento del 8 de abril y estos 3 conteos posteriores que se hicieron, pues, bueno, 3 semanas después, todos ellos de brotes. En la primera parte, en la parte en la que hacemos el tratamiento prefloral, podemos ver cómo tanto las 2 primeras tesis como las 2 últimas son las que mejores resultados nos han dado así a bote pronto viendo, ¿no? Frente a un testigo que vemos que tiene un 8,2% de flores ocupadas, un 12,7% y un 4,3% de brotes ocupados, quiero decir, frente a una ocupación ya elegante. De ahí lo que hablábamos de después utilizar el acetamiprid para poder bajar este nivel. Sin embargo, cuando realizamos el análisis estadístico, vemos que todas las tesis, hagas lo que hagas en ese tratamiento prefloral, nos va a dar diferencias significativas frente al testigo. O sea, lo que al principio parece que son 4 las que mejor, vemos que todas van a funcionar frente al testigo. En el segundo tratamiento, si seguimos mirando, también observamos que parece que esas 4 tesis son las que mejores resultados nos dan. Y al hacer el análisis estadístico, en efecto, se comprueba que, bueno, si no tenemos en cuenta porque aquí no se veía diferencias significativas ni entre testigo ni entre tesis, en las demás, en las otras 2, son estas tesis, la de acetamiprid, aceite de parafina, dimpropiridad, flónicamid con aminoácidos y flónicamid con sales potásicas de ácidos grasos, son las que realmente nos dan diferencias significativas. Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, tras el primer tratamiento podemos decir y podemos ver que no hay diferencias significativas entre las tesis, pero sí con el testigo, con lo cual el tratamiento prefloral es necesario, se confirma, es algo que se sabe, pero se ratifica, y que tras el segundo tratamiento se puede apreciar que las tesis que en los conteos, en 2 de los 3 conteos, han presentado diferencias significativas frente al testigo han sido acetamiprid, aceite de parafina, dimpropiridad, flónicamid más aminoácidos y flónicamid con sales potásicas de ácidos grasos.
Y muchas gracias, pero quiero dar las gracias también, quiero dar las gracias, como ya han dicho mis compañeros, porque esto no es un trabajo solamente nuestro, esto es un trabajo de la gente de campo, de los técnicos que nos consiguen las parcelas, de los agricultores que nos dejan, ¿vale? Porque sin ellos no podríamos hacerlo, y en concreto en Frutales, gracias también a Carlos por seguir apoyando siempre. Ahora sí, gracias.